Bitcoin ya no es solo una cosa de traders, ni siquiera de personas como vos o como yo. Hoy lo están comprando empresas y lo están metiendo en sus balances. Y esto por supuesto que lo cambia absolutamente todo. Mientras todos miran la reunión de la Fed y los posibles recortes de tasas, hay una jugada silenciosa en el mundo de las criptomonedas, que por supuesto puede tener un impacto muy grande en los próximos meses. Hoy te voy a contar qué podemos esperar de este nuevo ciclo económico que se avecina frente a una posibilidad de baja de tasas de interés por parte de la Fed, por qué hay grandes compañías que están acumulando Bitcoin y qué rol se espera que cumple Ethereum en este nuevo ciclo, en función de un modelo que va a dar mucho que hablar. Y comenzamos con la decisión de la Fed en el día de mañana. ¿Qué decide la Fed? Se espera el primer recorte de tasas del año 2025. Como pueden ver en el gráfico, la última baja de tasas fue en la reunión de 18 de diciembre del 2024, llevándose de 4.75% a 4.5%, momento a partir del cual la política monetaria se mantuvo en forma restrictiva. ¿Y cuál es la previsión para esta próxima reunión? Un 4.25%. Y como ven, no es mucho, realmente es bastante poco. Pero lo más importante es si esto marca el inicio de un nuevo ciclo dovish o de baja de tasas de interés finalmente, puesto que el mercado espera tasas cercanas al 3% para volver a reactivar la economía. Y la Fed, por su parte, en función de los últimos datos de desempleo que no dieron muy bien, deberá poner cartas en el asunto, bajar las tasas de interés y así reactivar la economía. Si no vieron el último video donde explicamos la relación entre la tasa de desempleo y la curva de los tipos de interés, se los dejo en la descripción. Y como ya saben, la curva de los tipos de interés ha oscilado a lo largo de la historia, pero mirarla por sí sola no nos dice nada. Lo que queremos comenzar a analizar es qué sucede en primer lugar con el índice del dólar estadounidense. Y aquí, si bien no hay una relación muy clara entre ambas curvas, los tipos de interés por un lado y el índice del dólar en segundo lugar, lo que se espera es que cuando la Fed endurece su política restrictiva, subiendo los tipos de interés por ende, el dólar comienza a apreciarse o a fortalecerse. En cambio, cuando la Fed baja los tipos de interés, lo que se espera es que el índice del dólar comience a debilitarse, puesto que el dinero comienza a ser más barato. Pero como ven, no hay una relación muy clara entre ambas curvas, pero sí la hay a partir de 2008, puesto que a partir de 2008 el índice del dólar se encuentra en un canal alcista claramente identificado por mínimos y máximos ascendentes. Y si bien no existe una relación espejada entre la curva de los tipos de interés y la curva del índice del dólar, lo cierto es que cuando la Fed ha mantenido estables en máximos a los tipos de interés, ha comenzado un proceso de debilitamiento del dólar estadounidense. Misma situación cuando la Fed ha mantenido los tipos de interés en zona de mínimos. El índice del dólar estadounidense ha comenzado un proceso de fortalecimiento. Misma situación en la crisis del 2020 e incluso en años previos en los cuales la Fed mantuvo constante su política monetaria, lo cual llevó a un proceso de debilitamiento del dólar que finalmente comenzó un proceso de fortalecimiento luego de que la Fed mantuviese constantes los tipos de interés cercanos al 0% a partir de 2020. Y hoy en día estamos en una zona donde la Fed ha mantenido constante prácticamente los tipos de interés en niveles entre el 5.5 y el 4.5%, lo cual sin duda está llevando al índice del dólar a debilitarse y a buscar nuevos mínimos. Y esto nos ha llevado a determinar el modelo de riesgo para el índice del dólar. Es decir, cuándo los inversores están dispuestos a asumir el riesgo o cuándo están buscando salirse del riesgo, es decir, de lo que son activos de renta variable como pueden ser acciones que conforman el S&P 500 o incluso del mercado criptográfico como podría ser para el caso de Bitcoin. Bueno, como ven, este canal alcista nos ha dejado marcados niveles mínimos y máximos, los cuales nos determinan que cuando el índice DXY representativo del dólar estadounidense toca la parte superior del canal, estamos en momentos de risk on, es decir, momento en que los inversores están dispuestos a asumir más riesgo. En cambio, cuando el índice DXY toca la parte inferior del canal, estamos en momentos de risk off. ¿Y cómo llegamos a esta conclusión? Llegamos a esta conclusión
comparando el índice del dólar con el índice del S&P 500. Así, ustedes pueden ver que en el momento de risk off o cuando el índice DXY toca la parte inferior de este canal, el S&P 500 se encuentra en una zona de máximos. A la inversa, cuando el índice toca la parte superior del canal, el índice S&P 500 se encuentra en zona de mínimos. Misma situación tuvimos en abril del 2011, en la cual el índice DXY volvió a tocar la parte inferior del canal, en la cual, si bien tuvimos una pequeña baja, comenzó el apetito por el riesgo por parte de los inversores, que luego finalizaría en marzo del 2015 con la señal que nos indicó el risk on para lo que es mercado de renta variable. Si bien posterior a eso no tuvimos nuevas señales de risk off, la señal finalmente llegó en diciembre del 2020, en la cual, luego de una gran subida posterior a la crisis del 2020, muchos inversores dijeron basta y hasta aquí llegó. Y si bien el mercado de renta variable continuó subiendo un poco, lo cierto es que bajó luego de una crisis en el 2022, momento a partir del cual aparece nuevamente la señal de risk on en el índice del DXY, lo cual nos muestra nuevamente un piso en el S&P 500. Y como ven, este modelo ha respetado muy bien las señales del índice DXY. Cuando el índice DXY se encuentra en máximos, el índice S&P 500 se encuentra en mínimos. Y cuando el índice DXY se encuentra en mínimos, el índice S&P 500 se encuentra cercano a zona de máximos. Y si lo miramos hoy en día y le hacemos un poco de zoom, nuevamente estamos tocando la parte inferior o la directriz alcista inferior de este canal ascendente, lo cual nos podría estar indicando que estamos en una zona de toma de ganancias en el S&P 500 y que por ende podríamos esperar una pequeña corrección en el índice. Entonces, uniendo todas las partes, podemos ver que este proceso de mantener estables los tipos de interés por parte de la Fed a partir del año 2023, lo que hizo fue debilitar al índice del dólar, el cual llegó a la parte inferior del canal ascendente que nos marca el nivel de risk off, situación que históricamente nos ha marcado niveles de máximos en el S&P 500 cada vez que ha ocurrido y que por ende en este momento puede que no sea la excepción. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente va a ser beneficioso para el mercado una baja en los tipos de interés? En nuestra opinión, sí lo va a hacer, pero puede que previo a una gran subida tengamos una pequeña corrección en los mercados tradicionales como puede ser S&P 500 o Nasdaq, la cual va a arrastrar a los mercados de criptomonedas. Así que celebremos la noticia, pero tengamos mucho cuidado también, puesto que como hemos visto en videos anteriores, el S&P 500 se encuentra formando una cuña alcista de resolución bajista, que podría llevarnos a retestear la directriz alcista que conforma la base del Rising Wedge y por ende una corrección de hasta un 10% motivado por el análisis que hemos visto previamente. Recuerden que no tenemos la verdad absoluta, pero que el pasado rima con el futuro. Pasando a la parte cripto, resulta llamativo que cada vez más empresas acumulan Bitcoin en sus tesorerías o en sus balances. ¿Y quién fue quien empezó con todo esto? Este señor que ven en pantalla, llamado Michael Saylor, comenzó incorporando Bitcoin en su empresa. Michael Saylor transformó MicroStrategy, una empresa de business intelligence, al mayor poseedor corporativo de Bitcoin en el mundo. Y todo comenzó allá por septiembre del 2020, cuando los precios de Bitcoin estaban apenas en $10.000. ¿Y quién pudiera volver al pasado para hacer lo mismo? Y en su momento Saylor habló de lo mismo que hemos hablado en nuestros videos, el debilitamiento del dólar estadounidense y los riesgos de inflación que debilitan el poder adquisitivo de esta moneda, como las razones subyacentes detrás de esta medida que llevó a adquirir Bitcoin en la tesorería de MicroStrategy. En palabras de Saylor, Bitcoin permite preservar el capital. Y por supuesto que en su momento esto generó tanto elogios como críticas. Pero finalmente muchas empresas siguieron este camino. Y este gráfico lo ilustra bien. Desde 2020 hemos tenido al menos una empresa que compra Bitcoin por día. Y miren lo que pasó a partir de 2023. No ha habido un solo día en que una empresa no haya comprado Bitcoin.
hasta llegar a los niveles de hoy, donde estamos en 26 empresas que compran Bitcoin por día, hablando por supuesto de grandes corporaciones que adquieren Bitcoin, puesto que las pequeñas empresas también lo están haciendo y este número sería infinito si las tuviésemos en cuenta también. Y si lo miramos en términos acumulados, hoy en día hay más de 154 corporaciones que mantienen Bitcoin en sus balances, corporaciones de las cuales en su gran mayoría cotizan en mercados financieros de todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Y estas empresas adquieren Bitcoin ya sea con su propia tesorería o incluso con emisiones de deuda corporativa, lo cual sin duda les da una palanca o un apalancamiento mucho mayor que para el resto de compañías del mundo. Tienen la posibilidad de hacerlo y por supuesto que la aprovechan. Y si superponemos este gráfico con el gráfico del precio de Bitcoin, podemos ver que a partir de 2023 el número de empresas que mantenían Bitcoin en forma activa en sus balances o en su tesorería aumentó considerablemente, lo cual se puede ver con esta línea azul. ¿Y qué pasó con el precio de Bitcoin? Lo siguió casi a la par. Pero esto también se puede analizar de otra manera, puesto que al tener un suministro limitado de 21 millones de tokens en cuanto a lo que es Bitcoin, a medida que estas empresas compran más y más, la oferta de Bitcoin se reduce. Y si se reduce la oferta de Bitcoin, ¿qué es lo que pasa con el precio de Bitcoin? Claramente, empieza a subir. ¿Y qué proporción tienen hoy en día estas empresas con respecto al suministro total de Bitcoin? Podemos ver que históricamente mantuvieron cerca de un 1%. Pero que a partir de 2024 este porcentaje comenzó a crecer exponencialmente hasta llegar a niveles de un 5%, es decir, un incremento de 3 veces en 2 años, lo cual lleva a que estas corporaciones que mantienen Bitcoin posean hoy en día el 5% del suministro total, lo cual para algunos es un riesgo muy importante, puesto que el día que estas empresas decidan eliminar Bitcoin de sus carteras, ¿qué puede pasar con el precio? El precio puede caer drásticamente. Pero acá la pregunta es, ¿realmente lo harían? Miremos la curva histórica de Bitcoin, que como ya saben va al alza. Y miremos las acciones de MicroStrategy, puesto que es la principal empresa tenedora de Bitcoin, en comparación con el precio de Bitcoin. Miren lo que pasó a partir de 2020, momento a partir del cual anunció Michael Saylor el programa de adquisición de Bitcoin. La acción se disparó e incluso comenzó a correlacionarse directamente con el precio de Bitcoin. Cuando el precio de Bitcoin subía, el precio de la acción también subía y viceversa. Y si miramos la revalorización que tuvo MicroStrategy desde 2023, los mínimos hasta los niveles máximos del día de hoy, podemos ver que la acción ha tenido una revalorización cercana a un 2800%. Y si miramos la revalorización que tuvo el precio de Bitcoin desde los mínimos de 2023, verán que Bitcoin tuvo una revalorización de un 640% versus la revalorización que tuvo MicroStrategy de un 2800%. Entonces, ¿qué creen ustedes? Estas empresas que han venido acumulando desde 2020 Bitcoin y que han tenido grandes revalorizaciones, ¿venderían sus Bitcoin? Lo más probable, y en nuestra opinión, es que no lo hagan y que a contrario de lo que piensa la mayoría, sigan acumulando, lo cual sin duda va a hacer impulsar más todavía los precios de Bitcoin. Por el momento nosotros seguiremos esperando y seguiremos analizando el precio de Bitcoin en el día a día. Precio que, como ya vimos en videos anteriores, tuvo un retesteo a la zona de anterior resistencia y que ha salido a partir de dicho nivel, con 3 semanas consecutivas al alza que ya nos están hablando de una recuperación en V en el precio de Bitcoin, la cual sin duda podría llevarnos a superar la zona que ya vimos anteriormente en los $119.000, romperla para eventualmente retestearla y seguir para arriba el recorrido de Bitcoin. Recorrido que en nuestra opinión nos va a llevar en este ciclo a los niveles de extensión de Fibonacci del 2.618 en $153.000 y el 3.618 en $205.000. Niveles que coinciden con el techo del canal que tenemos desde noviembre del 2022 y que
se viene respetando, manteniendo intacta la tendencia alcista desde aquel entonces, y que por objetivo técnico del canal sería totalmente posible venir a buscar la zona de los 180 o los $200.000 por unidad de Bitcoin. Y una historia similar para el caso de Ethereum, puesto que si bien no llevamos 3 semanas seguidas de suba, lo cierto es que el precio rompió la zona de anterior resistencia en la zona de los $3.900 y lo hizo con volumen. Por ende, nuestra tesis consistía en indicar que el precio podía volver a retestear esta zona y de aquí salir para arriba, lo cual por extensión de Fibonacci y por los objetivos técnicos del canal alcista que llevamos de largo plazo desde 2017 nos podría llevar a una zona comprendida entre los $11.000 y los $15.000, que son los objetivos del 2.618 y 3.618 de Fibonacci. Recuerden que cada uno debe hacer su propio análisis y que las opiniones de este canal no representan recomendación ni asesoramiento de inversión, y tan solo es la visión y el análisis que tenemos desde el inversor americano y que por supuesto queremos compartir con ustedes para que ustedes tengan una herramienta más a la hora de tomar sus decisiones. Por último tenemos el par de Ethereum Bitcoin, que lo que nos indica son los momentos en los cuales los inversores se pasan de una moneda a la otra. Así pueden ver que cuando este par muestra una tendencia alcista, los inversores se encuentran posicionados en su mayoría en lo que es Ethereum. En cambio, cuando este par muestra una tendencia decreciente, lo que podemos ver es que los inversores comienzan a posicionarse cada vez más en Bitcoin que en Ethereum. Y este año, como mostramos en videos anteriores, estuvimos tocando mínimos históricos para la relación de este par en la zona del 0,019, lo cual sin duda representó una gran oportunidad en su momento para posicionarse en Ethereum, y es así que el par Ethereum le ha ganado en revalorización a lo que es Bitcoin, con la posibilidad de llegar hasta la zona del 0,07, que es una zona de resistencia histórica para este par. Y así es que aparece el modelo de Fundstrat, que básicamente mediante una matriz con dos variables nos permite hacer una predicción del precio de Ethereum. Así, en las filas van a ver los posibles precios de Bitcoin y en los encabezados de las columnas van a ver distintos niveles del par Ethereum versus Bitcoin, con lo cual cada intersección entre el precio de Bitcoin y el nivel del par Ethereum versus Bitcoin por una simple ecuación matemática nos va a dar el valor que Ethereum podría tener. Y aquí este modelo ha considerado distintos niveles que han sido relevantes para el par Ethereum versus Bitcoin a lo largo de la historia, como por ejemplo el nivel del 0,04, que es esta zona que podemos marcar aquí y que es el promedio histórico de 8 años. Y el nivel del 0,08, que representó los máximos históricos que ha tenido este par, como así también los máximos que tuvo en el año 2021, máximos que también se respetaron en año 2018 y 2017. Entonces, por esa simple ecuación matemática y tomando estos dos niveles relevantes que ya los hemos dejado marcados en el gráfico, o sea que podemos constatar que realmente son importantes, podemos ver que con un precio de Bitcoin a 100.000, tomando el promedio histórico de 8 años para el par Ethereum versus Bitcoin, el precio de Ethereum debería estar en $4.700. Y hoy en día estamos en el nivel de los $4.500 para Ethereum e incluso hemos llegado al nivel de los $4.700. Y si tomamos el nivel de los máximos del 2021, el precio de Ethereum, en tanto Bitcoin se mantenga en los $100.000, el precio de Ethereum debería llegar a los $8.700. Recuerden que es según este modelo. Pero lo interesante viene aquí, puesto que si el precio de Bitcoin llegase a la zona de los $150.000, tomando el promedio de los 8 años para el par Ethereum versus Bitcoin, el precio de Ethereum estaría en los $7.000. Y tomando el nivel de Ethereum versus Bitcoin del año 2021, el precio de Ethereum estaría llegando a los $13.000. Todas posiciones conservadoras para la estimación y la predicción del precio de Ethereum. Ni hablar
si el precio de Bitcoin llegase a los $250.000 y nosotros tomamos la estimación del promedio histórico del par Ethereum versus Bitcoin, el precio de Ethereum llegaría a los $11.000 y tomando los máximos del 2021, el precio de Ethereum llegaría a los $21.000. Todos niveles que hemos marcado según las proyecciones de Fibonacci, pero que debemos tener especial cuidado, puesto que se trata de un modelo matemático y que toma sus predicciones utilizando elementos del pasado. El precio de Ethereum puede llegar a estos niveles, pero no hay ninguna seguridad de que eso pase. No obstante, si empezamos a tener confluencia entre el análisis técnico y este análisis un poco más fundamental y analizando y combinando métricas, puede que realmente lleguemos a un valor que realmente sea mucho más acertado. Finalmente, el mercado es quien va a tener la razón. Pero si lo vemos desde el lado de la historia, que el precio del par Ethereum versus Bitcoin llegue al nivel del 0.08, es una probabilidad, puesto que como ven en el gráfico se trata de un nivel que ha servido de máximos y de resistencia a lo largo de la historia, así como el nivel del 0.04 ha servido como promedio histórico y el nivel del 0.01 ha servido como un nivel de soporte histórico para este par. Por ende, aquí es cuando el análisis realmente comienza a tener sentido. Pero, y se los voy a repetir hasta el hartazgo, no vendamos la casa para invertir en criptomonedas, tomen su propia decisión y háganlo responsablemente. Y llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Si les aportó valor, si realmente aprendieron algo nuevo y se van con mejores y más conocimientos, les pido me apoyen con una suscripción, el like y el comentario. Muchísimas gracias a los 325 suscriptores y nos vemos en el próximo video.